colegas. Es un gusto darles la cordial bienvenida a esta sesión muy significativa, teniendo en cuenta que hoy nos va a acompañar una gran colega, una gran amiga que ya lleva algún tiempecito también con el programa de filosofía. Celebro mucho que tenga tan buena aceptación, que tenga tan buena asistencia a la temática y el apoyo a nuestra compañera. Por favor, procuremos mantener los micrófonos silenciados hasta el momento de la discusión. Saben que en el programa de filosofía también nos hemos empeñado mucho en reconocer el papel fundamental de la mujer en la tradición filosófica, sea porque abordemos cuestiones, temáticas formuladas por mujeres, o pues que estemos rodeados de ellas, como es el caso de Ivania, como es el caso de Erika. Y en el caso de hoy les quiero presentar, no sé si de pronto se me escapará otra compañera, como ya no soy líder de filosofía, ya no tengo, digamos, que en mente todos los nombres. Pero bueno, hoy les quiero presentar con mucho agrado a Eliana Magnolia Barrera Fortaleché. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, magíster en Filosofía Contemporánea y es doctoranda en el programa de Filosofía de la UNED en específicamente el tema de su tesis, el arte y la vida como elementos hermenéuticos en la filosofía de Nietzsche. El arte y la vida como elementos hermenéuticos en la filosofía de Nietzsche. Entonces, para hacer justicia a las personas que fueron puntuales, después de esta corta presentación, les quiero recordar la dinámica de trabajo. Va a tener entonces la palabra nuestra compañera Eliana. Una vez ella termine tanto la presentación de las ideas fuerza de la sesión anterior, procederá con la presentación de la lectura de la temática de hoy, y una vez pues ella termine ese ejercicio, entonces se abrirá la sala para la discusión de todos los asistentes. Reitero mis agradecimientos para los colegas que se han conectado, que han apoyado la labor de nuestra compañera, así como los estudiantes que muestran pues ese interés por aprovechar estos espacios de formación distintos a, a los que se llevan a cabo en el campus. Eliana, tienes la palabra. ¿Sí me estás escuchando? ¿Sí tienen un sonido? Fuerte y claro, adelante, por favor. Vale, entonces nuevamente te saludo, Einar, y a los compañeros, compañeras, a los estudiantes, las estudiantes que nos están acompañando en la mañana a este ejercicio de lectura. Y yo acepté la invitación de Einar porque pues estos ejercicios son fundamentales y a veces como que en el quehacer y en tanta cosa no tenemos estos espacios. Y acá de una vez es como anunciando que lo que yo voy a proponer es eso, es un ejercicio de lectura más que escritura, no tanto por escuchar mi texto que no lo logré terminar como quería, pero pues vamos a tomarlo como eso, como ese ejercicio de lectura. Vale, entonces como miramos, primero vamos a retomar un poco como las ideas fundamentales o las ideas que se recogieron en la lectura del texto anterior que trabajó el compañero Cristian. Recordarán ustedes que entonces trabajamos sobre la paz perpetua, ¿sí? La sección 2 específicamente, nos centramos ahí. Entonces, la sesión transcurrió iniciando hablando sobre la edición. El compañero nos dio algunas especificaciones sobre la edición que íbamos a abordar, sobre la edición que se leyó, ¿sí? Unas especificaciones, unas aclaraciones como para poder tener una mejor comprensión del texto como tal. Luego se pasó a un breve contexto de la obra, ¿sí? Entonces mirábamos cómo de pronto se podía entender esta obra a la luz del contexto histórico del siglo XVIII, que está muy marcado por el avance de la física, pues específicamente de la mecánica, ¿no?
Entonces, desde ahí podíamos comenzar a interpretar el texto posiblemente. También se habló la confusión, si ustedes me ayudan ahorita, este texto se había interpretado como una posible venganza o una posible reacción frente a un veto que se le impuso a Kant, un veto que le impuso Federico II de Prusia a Kant, por haber tocado o haber reflexionado abiertamente sobre temas relacionados con con la religión, ¿no? En este sentido, el compañero Tyron hace una aclaración o un apunte diciendo que pues debemos tener mucho cuidado, ¿sí? De no hacer una lectura tan pegada a la historia, es decir, que no entender que la producción momento son determinadas absolutamente por el contexto histórico, o pues esa fue la forma en que le entendí, ¿vale? Volviendo a la exposición de Christian, entonces pues veríamos que en ese texto se da la relación entre ética, política, ¿sí? Y posiblemente acá está como el germen de lo que se va a trabajar en relaciones internacionales a partir de lo que se la ONU, ¿no? Todo este es lo que tiene que ver con el derecho internacional. ¿Mm? Hablaba también, bueno, cuando miramos los artículos definitivos para la paz, es que es absolutamente necesario que los estados estén organizados bajo una constitución republicana, ¿sí? Y él hace la aclaración que no confundamos la constitución republicana con una democrática. ¿Sí? Y para que funcione el derecho internacional, que sería como el principio de esa federación de estados, es necesario que todos los estados que lo componen tengan este tipo de constitución republicana. Entonces yo pensaba, por ejemplo, como en esa proyección que se hizo y lo que se crea actualmente como la Unión Europea. Sí, ese sería como lo que pretendería Kant en unos estados, unas repúblicas, pero que estuviesen en cierta igualdad de condiciones tanto económicas, políticas y culturales, ¿no? Bueno, entonces, a grandes rasgos, eso sería lo que recogí yo de la sesión. Si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte diciendo, bueno, faltó alguna cosa, o, no sé, los escucho, compañeros, frente a la sesión de la clase de la vez pasada que trabajábamos la sección segunda de la paz perpetua. Entonces, los escucho, todo en silencio. Si tengo sonido, ¿alguien me puede confirmar si me está escuchando? Sí, Eliana, fuerte y claro. Ah, gracias. Bueno, entonces, Eh, no sé si quedó claro, creo si que las ideas se Erika, recogen lo fundamental, si hay alguna intervención, no sé. creo que Erika iba a hablar. Okay. Vi que activó el micrófono adelante No, de no ella. iba a hablar, solo le iba a decir que sí la escuchábamos. Ah, bueno. Ah, gracias, Erika. También era muy importante. Sí. Bueno, entonces esas son como las ideas que yo recogí. No sé si hay aportes o tú dirás, Ignacio, si pasamos entonces a la lectura del texto de hoy. Bueno, puede ser que digamos que el ejercicio requiera como refrescar un poquitico más ideas. Les voy a compartir el enlace de la lista de reproducción con todas las sesiones para que no la perdamos de vista y pues si más bien alguna persona respecto a esta presentación en el transcurso surge alguna inquietud, pues que nos lo haga saber a través del chat o en la discusión se pueda volver a retomar la cuestión fundamental. ¿Sí? Adelante, Liana. Bueno, entonces yo les quiero compartir pantalla para que pues, podamos ir leyendo el pequeño texto que estaba construyendo. Compartir. Creo que sí. Sí, sí, puedes, tienes rol de coanfitrión y puedes hacer Ok. uso de la... Creo que ahí tienen el texto ya. Si tienes la onda y le pones un poquitico más de zoom para de pronto los que Sí, señor, claro que nos sí. falla ya la... Uy, pero espérate porque ahora le puse mucho. Espérate.
por ahí Yo en creo que está bien, ¿les 150 parece? está bien. Bueno, entonces, como les decía, hubiese querido construir el texto, faltan las citas, faltan pues varias cositas en el ejercicio de la escritura, por eso les pido que nos centremos es como en el ejercicio de la lectura, más que la escritura, porque realmente el texto le falta más, mucho más, ¿sí? Pero pues lo que estaba intentando elaborar a partir de la lectura del texto que traemos, ¿no? Entonces, pues arrancamos. Entonces dice, en el opúsculo escrito en el año 1873 por Friedrich Nietzsche, que lleva por título Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, encontramos una reflexión aguda y mordaz acerca de la voluntad del ser humano al engaño, al autoengaño, a la mentira como modo de supervivencia y de subsistencia como especie. La mentira, entendida como verdad, sobre la que se han levantado representaciones del mundo que han ido construyendo mundo y que con el tiempo se han aceptado como verdades. De esta forma lo expresa el autor. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Y desde ahí se extiende una perspectiva crítica sobre el conocimiento, en especial sobre la ciencia como producto de la razón y que la humanidad ha puesto como faro que permite acceder a la anhelada verdad. Entonces tenemos la pregunta que atraviesa el texto, obviamente a mi modo de ver. ¿Qué es entonces la verdad? Se ofrecen una serie de argumentos con los que el autor, a través de formas literarias, muestra el camino por el cual llegan a construirse las verdades que el hombre ha puesto para dirigir su vida. Tomo un fragmento del texto. Dice, es un ejército, bueno, ante la pregunta, ¿qué es entonces la verdad? Nos dirá Nietzsche, es un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas. Hasta ahí llega la cita. En este escrito de la época en que algunos estudiosos de la obra señalan como el primer Nietzsche, ¿sí? No podemos hablar de joven Nietzsche porque el filósofo de Rocken, acá, denuncia a la idolatrada verdad que al igual que todos los ideales y valores que de ellos se desprenden, como algo que es solo humano, demasiado humano, sin ninguna correspondencia a un fundamento fuera de sí mismas, ni que emana de ellas mismas a modo de esencias. Sobre la ficción creada a partir de las metáforas en el lenguaje, se construye el edificio del conocimiento, y con este el ser humano domina la naturaleza construido sobre arenas movedizas, ha permitido la transformación del planeta, estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que se han impuesto en el mundo natural de la vida. Lo que resaltará Nietzsche es que, en definitiva, este aparato conceptual al que llamamos conocimiento no representa ninguna conexión o vía de acceso a una verdad trascendental, desde la cual todo se ordena y adquiere sentido y valor. Sin embargo, el ser humano, cegado por la ilusión de la verdad, ha transitado por el planeta imponiendo su razón, carente de conciencia sobre su pequeñez e insignificancia frente al universo, sintiéndose, tal como lo utilizará la figura, la utiliza Nietzsche, sintiéndose el centro volante de este mundo, como el mosquito que revolotea hasta llegar al punto de decadencia actual. Y no es la decadencia del mosquito, sino del ser humano, ¿no? Que no se da cuenta que está en las mismas condiciones que podría estar este mosquito. Tomamos acá la primera metáfora con la que hermosamente en relación a la verdad. Entonces tomamos la primera metáfora que está en el texto, que a mi modo de ver es hermosísima. Entonces dice, en algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares,
Hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero al fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Alguien podría inventar una fábula como esta, nos dice Nietzsche, y sin embargo, y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no, cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada, porque no hay nada para ese, no hay nada, no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. El conocimiento humano expresado en el mito, la ciencia, la filosofía, no tiene una finalidad más allá del impulso de supervivencia del ser humano. En un ámbito en extremo hostil para el animal humano que no ha sido dotado de granillos o cuernos u otra forma natural de supervivencia. De aquí que el autor señale con razón al intelecto como aquel recurso que permite al ser humano conservar un minuto en su existencia. Y aquí acomodando este texto, pues me acordaba y me iba a la referencia de la narración que nos cuenta Carl Sagan, ¿sí? En la historia del universo, ¿no? El ser humano, si el planeta Tierra es un evento muy reciente en toda la historia del universo, el ser humano realmente somos, tanto en nuestra presencia en tiempo, como en lo que hemos representado, somos insignificantes. Llevamos muy poco tiempo sobre este planeta, mucho más sobre el universo, ¿sí? Sin embargo, hemos creído que en ese poco tiempo hemos podido abarcar lo que es toda la historia, todo el conocimiento, y desde ahí nos hemos sentido como con el derecho, ¿sí? Con razón, a modificar, ¿sí? Entonces, cuando él nos dice el intelecto humano no tiene un sentido más allá del humano, nos está diciendo eso. En algún momento que podamos desaparecer, el planeta estallar, ¿qué pasará con el universo? Pues absolutamente nada, ¿sí? Porque no representamos ninguna importancia para esto. Vale. Es el intelecto, la razón, esa herramienta de la que se ha valido el ser humano para construir la ficción que llamamos sociedad, que ha producido cultura. Acá nos referimos al conocimiento, el conocimiento que ha producido cultura, ciencia, filosofía, etc. Pero al parecer, a la vez, es su sino trágico, pues olvidando que todo esto es un invento humano, lo ha colocado sobre el devenir propio de la vida como lo verdadero, apartando así lo humano de la vida, conduciéndolo a su negación, dando más valor al mundo petrificado de los conceptos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación del lenguaje con la verdad? Entonces, el ser humano como animal gregario tiene la necesidad de regular sus relaciones para evitar su mutua aniquilación, nos está diciendo Nietzsche. Entonces, para ello, fija lo que ha de entenderse como verdadero y por tanto bueno. ¿Sí? Ahí ya comienzan las connotaciones. Lo que decimos que es verdadero, lo que corresponde entre la idea y la cosa, ¿sí? Es verdadero y por tanto esa asignación la vamos a entender como bueno. Nietzsche señala a esto como el poder legislativo del lenguaje, pues desde él se fijarán las leyes que determinarán la verdad. La verdad construida a partir de múltiples metáforas superpuestas unas sobre otras ha dirigido al ser humano a preferir un mundo de ficción natural que en principio el ser humano representó para ser transformado a su imagen y semejanza. En palabras de nuestro filósofo, asistimos por medio del lenguaje a la antropomorfización del mundo, pero de ello nos olvidamos. Tomamos una cita del texto. Este tratado de paz conlleva
conlleva algo que promete ser el primer paso para la consecución de ese enigmático impulso hacia la verdad, porque en este momento se fija lo que desde entonces debe ser verdad, es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria, y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de verdad. Pues aquí se origina por primera vez el contraste entre lo que es verdad y mentira desde las designaciones del lenguaje, ¿no? Hasta ahí viene la cita. El señor Nietzsche ve en el lenguaje, sobre todo en el lenguaje preso de la lógica, una forma de encubrimiento que petrifica el mundo del devenir. Por medio de las múltiples representaciones se va anulando la diferencia hasta llegar a una unidad inteligible cuyo significado convencional permite la construcción del andamiaje del mundo humano. Es interesante la perspectiva expresada acerca del origen del lenguaje que encontramos en este corto escrito, pues no se parte de un proceso lógico de abstracción como lo defiende la tradición aristotélica, sino que el punto de partida, ¿sí?, Nietzsche lo va a poner en un impulso nervioso. Nada tiene que ver con la lógica. El origen del lenguaje es estético y no lógico, según nos dice Nietzsche. ¿Qué es una palabra? Pregunta en su escrito y nos va a contestar él mismo. Es la reproducción de sonidos articulados de un estímulo nervioso. ¿Mm? Y lo explica. Dice, en primer lugar, un estímulo nervioso extrapolado en imagen. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos percepción de algo del mundo, ¿sí?, y lo llevamos a nuestra cabeza, a nuestra mente en forma de imagen. Va a decir, esa es la primera metáfora, porque al abstraer, digámoslo de esta forma, al representarnos el mundo en nuestra cabeza, lo estamos convirtiendo en imagen. Entonces ahí ya tenemos un encubrimiento sobre el mundo. ¿Mm? En primer lugar, bueno, Dios. Y la imagen transformada en sonido articulado. Esa sería la segunda metáfora. Entonces, cuando tenemos esa imagen, ¿sí?, ya la convertimos en palabra. Inventamos o designamos un sonido que represente esa imagen. Entonces, ahí viene otra metáfora. Y si esos sonidos ya se van volviendo convencionales, viene otra metáfora encima, ¿sí?, hasta llegar al lenguaje convencional, ¿sí? Eso es la manera como va a decir Nietzsche que estamos antropomorfizando el mundo, ¿sí? Son representaciones sobre representaciones que nos van a ayudar a construir esa idea que tenemos de mundo. De esta forma, el lenguaje permite al ser humano la construcción de un mundo metafísico, con el cual ordenar el mundo natural. El lenguaje, a la base de las representaciones de lo que el hombre llama conocimiento, es la tela de araña con la que la cultura ha separado al hombre del devenir original. Volvemos a otra cita del texto. Todo lo que eleva al hombre por encima del animal depende de esa capacidad de volatizar las metáforas intuitivas en un esquema. Esto es, de disolver una imagen en un concepto, pues en el ámbito de esos esquemas es posible algo que nunca podría conseguirse bajo las primeras impresiones intuitivas. Construir un orden piramidal por castas y grados, crear un mundo nuevo de leyes y privilegios, subordinaciones y delimitaciones que ahora se contrapone al otro mundo de las primeras impresiones intuitivas como lo más firme, lo más general, lo más conocido y lo más humano, y por ello con una instancia reguladora e imperativa. Es decir, el lenguaje nos va a permitir, ¿sí?, organizar ese devenir que es un continuo fluir y no lo podríamos agarrar por ningún lado, ¿sí? Entonces, en un punto, según nos va a decir Nietzsche, se prefiere no ese desorden, el caos, ¿sí?, la inseguridad, la incertidumbre que genera el devenir, sino el ser humano va a preferir la seguridad, así sea la aparente seguridad, que puede ofrecer un mundo metafísico que ya nos dice no hay un orden, ¿sí? Las cosas están organizadas según una inteligencia superior, según el logos, bueno, X razones que le podamos dar. Dan vía libre al nihilismo, al dar prioridad a un mundo metafísico sobre el mundo del devenir.
Desde este contexto se entenderá la afirmación hecha por nuestro filósofo acerca del impulso hacia el engaño propio del ser humano. Este prefiere la ficción que ofrece una certeza en la cual refugiarse. El ser humano renuncia sin siquiera saberlo a la posibilidad de ser creador, de posibilidades distintas fuera de las ya instituidas por el lenguaje en el conocimiento de distintos tipos. Más aún en nuestros días, cuando el conocimiento es entendido como herramienta laboral dentro del sistema de mercado y las condiciones de vida someten al ser humano a dilapidar su fuerza vital. Cito para terminar una frase de Nietzsche que es la que se puede sentir con el avance de lo que a veces hacemos desde la academia, y es pues que el desierto avanza. Entonces, pues hasta aquí llegaría como el texto que pude elaborar. Les digo, está muy incompleto, me disculpo nuevamente por cuestiones de escritura, ¿sí? A partir de lo que estaba escribiendo, a partir de la lectura sobre este ensayo. Yo sé que a algunos compañeros no les gusta el título de ensayo, pero pues si lo entendemos como un escrito corto, creo que nos viene. Para finalizar y como para proponer la discusión, ¿sí? A continuación, entonces, unas anotaciones que hacía yo, pues, como a modo de conclusiones sobre la lectura del texto, ¿sí? Solo sobre lo que tenemos ahí en el texto. Entonces, la primera podría ser que pues, el conocimiento humano es un invento, el conocimiento, perdón, es un invento humano que no tiene ningún valor más allá de lo humano. El lenguaje, el conocimiento, la ciencia son los ladrillos con los que el ser humano ha construido su ficción y nos hemos olvidado, se ha olvidado de ello, dándole el calificativo de verdad a la correspondencia lógica dentro de la estructura que él mismo ha inventado. En el texto, en una parte, señala que esta cuestión de encontrar la verdad es como si yo escondiera un objeto en alguna parte, ¿sí? Luego me diera una vuelta y volviera por ese mismo objeto y dijera, lo encontré. ¿Sí? O sea, si yo misma lo puse ahí, ¿sí? ¿Cómo digo que después lo voy a encontrar? ¿Mm? Y por último, y acá me gustaría que pues, los compañeros que tienen, que han leído a Heidegger, sé que aparte de Einar hay un par de compañeros que les gusta más la lectura también sobre Heidegger, haciéndose esta noción de verdad que si cuando él nos habla de la verdad, que solo llegamos a la verdad con el olvido del lenguaje, ¿sí? La podíamos relacionar o se podía tomar como un punto de partida para la aletheia de la que nos va a hablar posteriormente Heidegger. Entonces, pues compañeros, les dejo el texto y pues escuchamos preguntas, participaciones, demás. Muchísimas gracias por su escucha. Muchas gracias, Eliana, por la presentación del texto. Digamos que en sentido estricto recoge muy bien las formulaciones que hace Nietzsche. Estaba siguiendo tu presentación, incluso a la luz de los fragmentos póstumos. Ahorita haré una intervención precisamente lo que Nietzsche formula allí y eh, cómo incluso estas formulaciones del primer Nietzsche tienen en alguna medida un desarrollo posterior. Quisiera entonces, levantó primero la mano Juan Sebastián y luego el compañero Wilfredo. En ese orden de ideas tienen la palabra, por favor. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Einar, por enviarnos la invitación por correo electrónico. Yo ya había hecho el rol de relator de un texto, entonces pues vuelvo y me reincorporo a la dinámica académica acá con las lecturas. Y bueno, el texto de Nietzsche realmente yo quedé pues hacía un buen tiempo que no leía Nietzsche y quedé otra vez tocado. Nietzsche tiene ese poder de provocar cosas, ¿no? Y este texto en particular, a mí me llamó la atención cuando lo leí, quedé muy prendido en el texto. Y quería hacer como una anotación de contexto
a propósito de la presentación que hace Eliana, que muy precisa y muy al grano en los puntos que uno considera como cardinales en el texto. Digamos que este texto se escribe después del nacimiento de la tragedia, ¿no? Entonces, creo yo que esta es una cosa de pronto contextual que habría que remarcar en esta hermenéutica que hay que hacerle al texto de Verdad y Mentira en sentido extramoral, en el sentido de que, digamos que Nietzsche viene como con estas, digamos, con este planteamiento sobre el nacimiento de la tragedia y tiene una discusión académica con los filólogos, ¿sí? Y yo siento que esa crítica que él le hace al concepto y a la forma en cómo la filosofía construye el conocimiento, de alguna manera puede ser una rabia contra los filólogos que lo sacaron de Basilea y prácticamente lo convirtieron en su enemigo académico. Entonces Nietzsche está dolido, está tocado, y como él escribe desde el patos, pues uno podría lanzar esa hipótesis de que él se está vengando académicamente y está haciendo una crítica, está deconstruyendo la visión del conocimiento académico de Alemania, ¿no? De la época, que podríamos traer a cuento hoy día, ¿no? Hoy con todo el tema de MinCiencias y todo el, digamos, en Colombia y todo el, digamos, todo el andamiaje que hay alrededor de la investigación, y si a eso, digamos, lo presionamos un poco con la pedagogía conceptual y todas estas cosas, pues uno dice, Nietzsche está bienvenido a la mesa para que construya todas esas vainas, ¿sí? Porque pensar la investigación en términos de metáfora, pues es una cosa hermosa, pero vaya y usted escriba un poema a una revista que está indexada y lo manda a la porra, entonces no sirve para nada, ¿sí? Entonces digamos que Nietzsche de alguna manera es un mensaje que viene de afuera y que refresca y que de alguna manera trata como de moverlo a uno los pisos teóricos con los que uno anda montado en la academia. Parece que eso es una cosa muy bella en Nietzsche que le permita a uno abrir los ojos y pensar si realmente las prácticas en las que uno anda metido son prácticas filosóficas o más bien pseudofilosóficas, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que Nietzsche nos pone un poco ese dedo en la llaga y en particular hacer esa anotación del nacimiento de la tragedia. Y otra cosa que quisiera señalar es hasta qué punto uno podría percibir de pronto, y esto ya es una discusión de fondo con Nietzsche, en cuanto al contenido de la tragedia. O sea, sabemos que digamos, esa reivindicación que está haciendo Nietzsche de la metáfora, del saber de ficción, porque él habla de la ficción, de la metáfora, de la metonimia, como nuevas formas para acceder al conocimiento, pues son ni más ni menos que motivos que nos abren el camino hacia la comprensión de la tragedia griega, ¿sí? Y aquí pues hay que decir que la tragedia griega pues es ni más ni menos que el punto de inflexión de la cultura griega, ¿sí? La tragedia es como la conciencia crítica del racionalismo griego, ¿sí? En el sentido de que los personajes de la tragedia griega pues no son ni Sócrates ni Aristóteles, sino son Edipo, son Antígona, que son personajes que están atravesados por la ibris, la locura y la irracionalidad. Entonces la tragedia es ni más ni menos que la crítica frente al racionalismo y frente a la filosofía del concepto. Entonces aquí hay otra filosofía que es, como tú me señalabas, también de manera provocadora, Eliana, filosofía de la diferencia. Entonces esa filosofía de la diferencia que tiene inspiración trágica, pues tiene un desencadenamiento también negativo y es el desencadenamiento de la violencia. Yo creo que ahí Nietzsche, ahí tenemos una deuda pendiente con Nietzsche. Nietzsche no resuelve ese problema. Digamos que Nietzsche reivindica un poco el polemos de la tragedia, su confrontación espiritual entre lo dionisíaco y lo apolíneo, pero deja sin resolver el problema de la violencia. Y como bien sabemos, El nacimiento de la tragedia es una obra que se escribe, hay que decir también esos términos contextuales, se escribe en la guerra entre Francia y Alemania. O sea, esa situación de contexto bélica alimenta la visión de la tragedia en Nietzsche, ¿sí? Y de alguna manera la guerra digamos, física entre los pueblos, la guerra militar, es llevada a Nietzsche en el nacimiento de la tragedia desde una visión, digamos, bélica del espíritu griego en la tragedia. Y bueno, la tragedia es sumamente bélica, ¿sí? La tragedia es
guerra de contrarios, es polemos, ¿sí? Es un conflicto permanente, ¿sí? Y la tragedia, pues es la tragedia entre los hermanos, de los padres, es una cosa loquísima, ¿sí? La tragedia es la violencia misma. Entonces yo siento que ahí Nietzsche nos tiene una deuda. ¿Cómo pensamos la metáfora, cierto? Pero ¿cómo pensamos también el problema de la violencia ahí? Porque no podemos habilitar metáforas y metonimias como potencias de ficción humanas y dejar a un lado el problema de la violencia. Esas dos cosas están unidas en la tragedia griega. O sea que aquí hay que hacer un ajuste de cuentas a Nietzsche. ¿Qué vamos a hacer con la violencia? Porque la violencia justamente es un problema cultural. Y es un problema que hasta el día de hoy, Ucrania y Rusia, estamos ahí metidos, eso no lo hemos resuelto. Y es el nihilismo europeo. De hecho, Nietzsche tiene un texto que se llama Sobre el nihilismo europeo. Bueno, habría que mirar cómo conectamos nihilismo y tragedia, pues sería como una hipótesis. Y bueno, hasta ahí dejo. ¿Qué pena? Vale, Juan, gracias. Juan se metió con todo un universo de cosas. Algunas aclaraciones, no sé, así. Cuando Nietzsche se refiere a ficción, para él ficción es todo el mundo humano, toda la construcción a partir del lenguaje. O sea, no, la ficción no se crea a partir de metáforas en sentido poético, sino como se ve en el texto, cada palabra va formándose a partir de metáforas. Entonces, para Nietzsche, ficción no es el arte, ¿sí? O la creación artística, y no ficción sería todo el mundo humano. ¿Sí? La filosofía, la ciencia, obviamente el mito, la religión, todo eso habrá parte de la ficción. Por otro lado, cuando tú hablas del problema de la violencia, creo que pues no es el problema de Nietzsche, ¿no? Y a veces como decir que quedan por saldar cuentas, así como cuando la vez pasada le preguntaban al compañero, ¿qué contestaría Kant ante esto, no? O sea, acá lo que estamos mirando es como la obra, no entramos como a juzgar qué hubiese hecho esta persona en un contexto determinado, porque pues esto carece de sentido desde mi modo de ver. ¿Sí? Entonces, como decir, bueno, este nos dejó con ciertos problemas, no sé por qué llega la interpretación por ahí, como que hay que saltar cuentas. Yo creería que con Nietzsche, como con todos los filósofos, los grandes filósofos, lo que tenemos que hacer es entrar en esa confrontación con ellos a través de la lectura, ¿no? De ese diálogo en la lectura, no con locuraciones como fuera del contexto. Se me fue la idea de la primera cosa que le iba a decir a Juan, de tantas cosas que me dijo. Juan, ¿tú me podrías recordar lo primero que hablaste? Ay, sí, no, qué pena, me fui un poquito por las ramas. Y es que lo primero, porque la idea la tenía centrada en lo primero que dijiste, pero después me fui por pensando. Claro, lo primero era el contexto del texto de La verdad y mentira en sentido extramoral, que es un texto que viene después del nacimiento de la tragedia. Ah, sí, vale, bueno, el texto sí se presenta como 2 años después de que escribe, ¿no? De hecho, tenía todavía la confusión y estaba buscando porque reviso, porque yo estaba convencida que este texto estaba lo incluían en la cuarta consideración intempestiva. Realmente no, todavía tengo esa confusión y no la he podido como ser tratado de ubicarlo, pero creo que está más o menos en esta época de publicación. Lo que yo te decía es como el primer Nietzsche, lo que considera el primero. Pero Nietzsche durante toda su obra mantiene esa coherencia. ¿Sí? Él va a volver sobre una cosa y sobre otra, pero siempre mantiene la coherencia y la pregunta siempre va a ser la misma. ¿Sí? Otra cosa que quería aclarar sobre lo que decía Juan, ¿no? La interpretación de la tragedia. ¿Sí? La tragedia, no sé por qué tú la interpretas como violencia pura, ¿sí? Como es lo que decías. Sí, la interpretación que está dando Nietzsche sobre la tragedia precisamente es eso lo que le permite a la cultura griega, ¿sí? Expiar o más bien convivir con esos dos ámbitos que siempre va a tener el ser humano, ¿sí? Aquí, en el primer momento, en el origen de la tragedia, ¿sí? Él habla de lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿sí? Pero estos no son cuestiones, fuerzas que se opongan, sino son fuerzas que tienen que estar siempre en alguna equivalencia, en alguna correlación. Entonces, la tragedia griega, como él la ve, precisamente es esa síntesis de lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿sí? Que se da a través del arte, ¿sí? Por eso la cultura griega, según su visión, permite esa creación y esa grandeza, ¿sí? Porque a través del arte es que puede sublimar, ¿sí? En vez de reprimir como todo ese cauce de posible
enfrentamiento continuo que hay entre los seres humanos. No sé, Juan, si por ahí era la cuestión. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo con esa lectura que tú propones de que lo dionisíaco y lo apolíneo se encuentran en la, digamos, en la poética de la tragedia, si tuviéramos que poder utilizar un término para hablar de la creación trágica. Pero yo creo que aquí, digamos, la lectura de Foucault, de Nietzsche, recuérdate que Foucault es uno de los lectores más interesantes que ha tenido la filosofía contemporánea de Nietzsche, y Foucault reivindica esa visión, digamos, bélica del poder. Digamos, aquí digamos, no podríamos perder de vista esa visión que Nietzsche es muy fuerte de la visión del poder, ¿no? Del poder y de la confrontación de esos poderes. Ese modelo bélico que le permita a Foucault hablar de la microfísica del poder. Entonces, partiendo como de esa hermenéutica que propone Foucault a Nietzsche, es como yo veo un poco la tragedia, porque la tragedia, digamos, es un polemos en el sentido polémico, en el sentido griego, polemos, un conflicto permanente, ¿sí? Tú, por ejemplo, lees la Antígona y tú ves, por ejemplo, Antígona eh, en una guerra campal con Creonte, pero en términos dialógicos, ¿no? Eso es un conflicto entre la víctima y el victimario, ¿no? Creonte, que es el rey que prohíbe, digamos, el entierro de su hermano amado, que es Polinices, y entonces Antígona se fragua en una lucha frontal con Creonte, porque Creonte puso un edicto donde prohíbe el entierro de este señor que fue enemigo, que es enemigo de Tebas y que muere en batalla con su hermano. Y pues obviamente Antígona está indignada. Ahí tenemos una lucha de poderes entre los de abajo y los de arriba, ¿sí? Entonces, en ese sentido es como yo digo que la tragedia es un polemos permanente, que es un conflicto, y ahí también podemos ver una microfísica del poder, o sea, un conflicto de poderes, ¿sí? Que es muy latente en la tragedia griega. Entonces, digamos que pensar que simplemente eso es una tensión entre lo dionisíaco y lo apolíneo es como romantizar la violencia, ¿sí? Entonces a mí me parece y Nietzsche sí es un autor de la violencia, claramente, o sea, eso no podemos negarlo. Piensa la violencia directamente, y de hecho su crítica a la moral es una crítica al problema de la violencia. Por ejemplo, el concepto de resentimiento moral, por tocar un tema nomás que uno lo encuentra, por ejemplo, en Aurora o en Genealogía de la moral. Él criticando la moral cristiana. Él habla que la moral cristiana es la moral de los resentidos. Es una visión muy violenta, digamos, de la genealogía de la moral. O también, por ejemplo, nomás cogemos la genealogía de la moral. La tesis de la genealogía de la moral es, los conceptos de bien y mal son relativos a la lucha de las castas, ¿sí? Hay unas castas superiores y otras castas inferiores, y las castas superiores inventan su propia idea del bien y del mal. Lo mismo pasa con las castas inferiores. Entonces la idea de lo bueno y de lo malo del cristianismo se desdibuja totalmente. Entonces ahí tú tienes también otro modelo bélico, digamos, del poder en esa visión. Simplemente como esas cosas como para meterle candela a esto. Sí, bueno, pues, no seguiría sin entender por qué tú lo llamas como un llamamiento a la violencia. Cuando tú hablas ahí más allá del bien y el mal, no, perdón, eso estás en genealogía de la moral, ¿sí? Cuando nos cuentas como este origen de las palabras bueno y malo, y acá nos estamos, y aquí es lo que está precisamente tocando en ese texto. O sea, nos olvidamos que las palabras son esos rótulos para nombrar algo, pero esas palabras no tienen una esencia en sí. Entonces, en genealogía de la moral, lo que nos estás diciendo es los hombres nobles, ¿sí? Los hablas ciertas cosas, utilizan las palabras para referirse a sus acciones. ¿Sí? Entonces, lo noble, lo que utiliza su casa es lo que lo que entienden ellos para sí mismos como bueno. Quienes no están ahí ven la acción del hombre noble como no conveniente, ¿sí? Como lo que ellos no podrían tener o como cosas que los oprimen a ellos. Entonces, eso que inicialmente no llaman ni siquiera malo, sino lo relacionan con lo malvado, ¿sí? De ahí viene la denominación malo, pero son palabras, ¿sí? La crítica de Nietzsche es, ¿sí? Que a partir de la incursión de todo lo que es el platonismo y el platonismo convertido en cristianismo, estas palabras se invierten. Entonces, a lo que anteriormente se consideraba como bueno, ¿sí? Es decir, lo saludable, lo que ennoblece, lo que enaltece, considerar como malo.
es decir, aquello que sufre, aquello que es oprimido, pero no se le está diciendo que hay unas castas que por naturaleza son oprimidas y unas castas que por naturaleza son señores. Ahí está hablando el valor, ¿sí?, legislativo del lenguaje, cómo el hombre acoge unas palabras, ¿sí?, y sin pensarlas les da un valor en sí. Entonces, creo que no hay ninguna moción a la violencia, sino simplemente se está haciendo una lectura sobre toda esa tradición de Occidente, ¿sí?, que puso estas palabras, ¿sí?, como valores, ¿sí?, los puso como ideales, y pues toda la cultura se vino por ahí. Pero pues desde mi perspectiva no encuentro como eso que tú dices, un llamamiento a la violencia. Eh, Muchas gracias, Juan Sebastián. Wilfredo, tienes la palabra. Cortico, pues, me vas a... Muy buenos días para todos. Bueno, yo vengo, le agradezco mucho a Eliana la invitación realmente porque pues hace bastante tiempo no tenía este espacio de interacción y sobre todo de interlocución desde la esfera de la filosofía que me parece necesario. Yo más que todo he ejercido pues mi formación filosófica la he ejercido como pedagogo, más que o formalmente como aprendiz de filosofía, ¿no? Que es lo que en últimas terminamos conociendo pues la experiencia de los grandes autores, ¿no? La experiencia y la sapiencia. Entonces yo voy a hablar desde mi comprensión, digamos que en este rol de invitado también dejo mi perspectiva, porque vale, de todas maneras, esto creo yo humildemente podría servir como un termómetro para valorar estos círculos de diálogo, de discusión, ¿no? Escuchaba la intervención de Juan Sebastián y evidentemente pues también debo decirlo por conocimiento de causa que sé que pues, el manejo que tiene Eliana es mucho, sobre todo el tema de Nietzsche es mucho más profundo. Pero pues haciendo una lectura, voy a decirlo como para tratar de enmarcarlo desde mi experiencia y mi conocimiento poco profana, porque pues no tengo esos referentes específicos de los autores. Pero creo que el punto que yo puedo inferir acá de esta primera discusión, de esta primera presentación, y hacía Elena precisamente hace unos minutos, de este análisis, son dos aspectos importantes para mí desde afuera, evidentemente más, yo lo insisto, yo lo tomo como pedagogo y en el ejercicio de la formación. Dos ideas importantes que rescato de este diálogo y ojalá pues tenga la oportunidad de participar en otros más. Lo primero es que yo infiero una verdad en relación, como decía Adriana también, partiendo de ese referente de predicado y cosas, es decir, la identidad que puede existir entre lo que se dice y lo que se ve, que también hay podría decirse que hay la posibilidad del error. Y esa posibilidad del error, pues evidentemente es porque las perspectivas siempre en la interpretación se convierten en una, ¿sí? De quien interpreta. Y existen tantas perspectivas de interpretación como existen también posibilidades de sentido. Y aquí en esto yo también, en lugar de la relación de identidad de predicado y cosa, también la ponía actualmente, que es lo que digamos como es el debate social que existe, o el debate en lo público que existe es en la relación de identidad entre el predicado y el discurso que también es una construcción de carácter social y que en gran medida es una manipulación también del concepto. ¿Sí? Y por eso vemos que en los entornos políticos, culturales, educativos, ideológicos, etcétera, donde se mueve también lo humano, y ahí es de donde yo también saco la segunda idea, y es el tema de que todo lo mental, o todo lo que está en la mente del hombre, todo lo que es humano también está sometido al arbitrio y sobre todo al direccionamiento del concepto, lo que se entienda de él, lo que se pueda inferir de él, que es lo que yo pude sacar, extraer precisamente de este mensaje que nos compartía, este análisis que nos hacía Adriana, ¿no? Entonces, ese poder psicológico, ese poder social, ese poder político, ese poder cultural que tiene la palabra, ¿sí? Y en esa perspectiva también mirar en los ámbitos cómo esa palabra se va llevando, inclusive se va manipulando. Voy a decir una expresión que a mí no me gusta, pero pues que de todas maneras también ilustra un poco el sentimiento.
para nosotros que vemos la filosofía también un poco desde afuera, con desconocimiento de muchos factores de referencia de autor, digamos que ese manoseo, digamos así, ese manoseo de la palabra, para sindicar, para señalar, para separar, ahí sí, retomando lo que pues, decía Juan Sebastián, el tema, el concepto de lo violento en la palabra, ¿sí? Lo violento en lo que se dice, la violencia que se inflige en contra de otros cuando se sindica, cuando se señala, cuando se acusa, cuando se nomina al otro, llamándolo terrorista, vándalo, insurgente, etcétera, porque tiene una comprensión diferente precisamente desde el concepto, ¿sí? O sea, no sé, de pronto seguramente me estoy haciendo una extrapolación demasiado ajena, tal vez mucho más ajena a lo que originalmente representa el discurso, que no tiene, digamos que estoy haciendo una comprensión, insisto, desde mi perspectiva como pedagogo. Pero finalizo con esto y es, ¿cómo es esa palabra, cómo ese concepto también se utiliza como un mantra, como un báculo de poder? ¿Para qué? Para poder, para precisamente, perdónenme la redundancia, para poder someter, que es lo que nosotros estamos viendo actualmente en la sociedad, con los círculos ideológicos que manejan precisamente los discursos, ¿sí? Yo simplemente termino con esta conclusión y obviamente agradeciendo de nuevo a Eliana por la invitación, a ustedes por acogerme. Yo creo que en esta relación de la interpretación que de este análisis es eso, que lo que es la referencia que nos hace Nietzsche es una mirada también desde las diferentes perspectivas, más allá de lo estético también, que pues fue un tema de discusión permanente en Nietzsche, como filólogo también, y como filósofo, es tratar de meter esto dentro del escenario de lo propio de lo humano, que si bien es cotidiano, no es fútil, sino que tiene sentido, recupera sentido en las acciones de las personas, pero las acciones que son, en mi comprensión, que son orientadas precisamente por las interpretaciones que tenemos nosotros como personas de aquello que tenemos en nuestra mente, que es palabra, es concepto, y que eso orienta y eso prácticamente es lo que rige en el diario vivir del ser humano. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Wilfredo. Es un gusto volverte a ver y a escuchar de nuevo. Muchas gracias por tu intervención. Eliana, ¿tienes alguna réplica respecto al aporte del compañero Wilfredo? No, señor, tanto como réplica, no. Yo quisiera hacer como una pequeña, digamos, moción sobre el ejercicio. O sea, si bien es cierto que sí es importante todas esas contextualizaciones de las que, pues, el contexto que nos ofrece Juan y todo eso, cuando iniciamos el ejercicio, yo les decía, tomemos el ejercicio como un ejercicio de lectura sobre el texto, ¿sí? O sea, como que las críticas no nos vayamos más allá del texto, como tratando de extrapolar a situaciones, debe ser por nuestro mismo contexto, que no podemos apartarnos de mil cosas, pero pues como la invitación es centremos un poco en el texto, por eso yo les proponía como unas pequeñas conclusiones que yo sacaba de ahí, y digamos estas cosas, esos rastros que yo podía intuir de que posiblemente filosofías posteriores estaban influenciadas por esta idea, ¿no? La cuestión del olvido del lenguaje como la posibilidad de ver lo real y lo verdadero. Nietzsche lo está entendiendo, lo verdadero es el devenir, ¿no? Es eso que no es no metafísico, que no es la apariencia, sino es el devenir. Y por otro lado, ahorita que cuando el compañero Wilfredo mencionaba la cuestión de la dominación, también pensaba si de alguna manera aquí por Hyman sobre todo, de ahí puede salir también alguna idea de las que ellos desarrollan en la dialéctica de la ilustración, ¿no? Esa capacidad de razón del hombre
¿sí? De crear lenguaje, ¿sí? Que es la que nos ha permitido transformar, sobrevivir, pero al mismo tiempo ha venido sometiendo no solo a la naturaleza, sino al hombre sobre el hombre. Es como la invitación es de pronto que nos metemos un poquito en el texto. Juan Carlos, la mano levantada. No sé Sí, cómo. adelante, Juan Carlos. Buenos días. Pues sí es mi deseo mantenerme dentro del texto, que me causa mucha perplejidad su interpretación, o sea, Perdón, cómo Juan leerlo. Carlos, ¿Sí? discúlpame, hermano, una sugerencia muy respetuosa para todas y para Sí. todos. Si no van a participar, por favor, no activen el micrófono para que no, digamos, que interrumpamos el desarrollo de nuestras presentaciones. Adelante, Juan Carlos. Sí, a mí la primera lectura que hice del texto pues me impresionó y no sé, se me creó la idea de que es como que Nietzsche aquí actúa como un can cómico, como un can enloquecido. Pero me acordé de Deleuze, que en uno de sus textos sobre Nietzsche dice que todo es máscara de Nietzsche. Entonces seguramente sí, este texto corresponda a una de sus máscaras y sea seguramente de alguna manera la de la comedia sin que esto tenga un sentido peyorativo. Yo encuentro la argumentación que tiene pues llenas de peticiones de principio, como de falacias, como de razonamientos que no van a fondo. Por ejemplo, tomar el antropomorfismo como o sea, como un problema, como una tachadura, como una excepción. Pues porque yo veo las cosas diferentes, o sea, pues para que se haya llegado al hombre, primero hubo mundo. Y esa censura de que el conocimiento del hombre es un antropomorfismo, pues, pero pues es que es sumamente obvio que fue el mundo el que primero se hizo hombre, o sea, el mundo se antropomorfizó. Entonces, o sea, habría que estudiar más esa relación entre, digamos, de la verdad que es esa adecuación entre el intelecto y el ser, o entre el intelecto y la cosa, porque pareciera que no, que el hombre vino como de no sé qué zona ontológica o hubiera llegado al mundo por fuera del mundo, no sé, me parece una idea bastante como insostenible. Y constantemente hace un razonamiento como que, por ejemplo, o sea, una forma abstracta así como decir, B conoce A, pero B por ser B, lo objetamos que tiene un B morfismo, o sea, un ejemplo, el ojo conoce el color rojo, ¿qué es ¿Es verdad el color rojo? No porque lo conoce el ojo, entonces hay un ojomorfismo ahí, no porque la cosa sigue, o sea, habría que preguntar por el ojo, y obviamente es un ojo que pertenece al mismo mundo en el que aparece el color. Otra mención es que me parece que presenta un problema también con la idea de que una verdad tenga que ser eterna, no veo por qué en la verdad el ser no puedan tener relación con el tiempo. Eso es otra cosa. Y tampoco sigo por qué necesariamente pues la metáfora separa el intelecto de la verdad de la cosa. Si por el mismo argumento anterior, pues la metáfora también hace parte del mismo mundo en el que está el intelecto. O sea, no es un intelecto extraño. O sea, técnicamente, o sea, de lo que está impedido al aparecer una metáfora supuestamente surgida de un impulso nervioso, es que obviamente me impide una demostración final, pero pues eso es como todo límite, o sea, cuando constato un límite deja de ser un límite, por lo tanto pues nunca puedo emplearlo como un argumento positivo, o sea, señalar un límite no es o sea, es una contradicción.
pero el hecho de que me impida una demostración última, Nietzsche hace unas referencias como con la cosa en sí kantiana, pero eso es poner, o sea, ponerle el intelecto, o sea, el mismo intelecto se pone un muro y después dice, no, no llego a la verdad porque hay un muro ahí, pero pues también es una trampa de las que tanto le gusta señalar a Nietzsche. Entonces, que me impida esa demostración porque hay aparece la metáfora entre la cosa y el intelecto, pues no implica necesariamente que la metáfora me aleje, o sea, me impida la verdad o que la verdad sea como algo, como una extravagancia, una ficción o mil cosas que se podrían decir en esa línea. Y también esa línea que toma para llegar al lenguaje que nace de un impulso, o sea, ¿es el impulso nervioso humano o no es humano? Pareciera que dijera que no es humano y que la metáfora la introduce el hombre, pero pues es el mismo proceso. O sea, o sea, como aparece el impulso nervioso, aparece la metáfora. Lo que sí encuentro difícil es que obviamente yo, en ese conjunto y elaboraciones que van surgiendo con el lenguaje, ese conjunto de metáforas, las relaciones son verdaderas, pero si hay una parte al final de la parte 1 del texto que sí me pone como a pensar, es que sí no son conocidas esas relaciones, pero a la vez la verdad sobre esas relaciones son otras relaciones y así sucesivamente. Entonces sí habría que ver cómo, si es un problema que el intelecto dé vueltas en esas, digamos, que no pueda salir de puras relaciones. Otra cosa curiosa que me llamó el texto es que en una de las definiciones, creo que fue sobre el conocimiento, que pues obviamente dependería de saber exactamente la palabra en alemán que escribió Nietzsche, pero establece que el conocimiento es un ejército de metáforas. O sea, me causa mucha curiosidad que use la palabra ejército. O sea yo hubiera usado, pues bueno, es un conjunto de metáforas, pero no sé, me parece como un síntoma y que hay como un síntoma o que hay, o sea, hay algo así, porque sí, los ejércitos, retomando una de las exposiciones anteriores, sí, un ejército está hecho para la violencia, o sea, me causa mucha curiosidad que Nietzsche define el conocimiento con esa palabra ejército, o sea, como si estuviéramos sometidos a que nos arrasaran, o sea, como si hubiera una batalla ahí que obviamente nos vence. Y algo que creo que no mencionó la exposición es la segunda parte que abre el juego del arte, que sería como el camino de justamente suprimir este ejército de metáforas y más bien que sea un juego, ¿no? Que sea el juego del arte con las metáforas, con el lenguaje, con las formas, etc. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Eliana, o Gracias. escuchamos la siguiente intervención. Sí, si quieres, pasamos a Erika y yo estoy aquí intentando tomar nota de la gran cosa que va a salir. Vale, entonces Vale, hagamos una vamos con cosita. Erika. Escuchemos, porfa, a A Erika, Erika, que era la que tenía la sí, mano levantada. y responde, digamos que respondes en las generalidades de las dos intervenciones, de la de Juan Carlos y la de Erika, por favor. Adelante, Erika. Buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Bien. Bueno, yo la verdad no iba a hacer una, digamos que una intervención muy amplia, solo quería como señalar algunas cosas del texto que me parece que se muestran como una diferencia con la lectura que hace Juan Carlos, porque yo no creo que Nietzsche esté poniendo así como el problema del antropomorfismo, o sea, como que se centra todo y que ya por eso no es verdad y no es importante, sino que más bien lo que quiere es mostrar el conocimiento humano como una mediación, como una herramienta. Él de hecho lo señala al inicio, cuando dice, es como las garras del tigre,
¿sí? O sea, el tigre consigue su alimento, el tigre puede habitar directamente el mundo y consigue lo que necesita para sobrevivir por su complexión física, por sus garras, por sus dientes afilados, con eso sobrevive. El conocimiento sería lo mismo para el hombre, ¿sí? Es una cosa que simplemente nos permite sobrevivir. Entonces, en ese sentido es que él cuestiona como, no tanto como el antropomorfismo, sino como esa importancia que le damos un valor de verdad. Y creo, pues no sé, ahí sí de pronto Eliana nos podrá ampliar el asunto, cuando está diciendo que nosotros le damos ese valor de verdad, no es porque sea eterno en el sentido en que siempre va a ser igual, sino sobre todo como en el sentido de que se convierte en algo incuestionable, ¿sí? Como que es fruto del conocimiento y por lo mismo nadie lo puede cuestionar, ¿sí? Porque obviamente Nietzsche es testigo del movimiento de la historia y sabe que las cosas han cambiado y que lo que pensábamos antes no es lo mismo que pensamos ahora, sino que más bien pensemos, como por dar un ejemplo, el concepto que da un instituto de economía sobre la economía que se debe llevar un país. Y entonces nadie cuestiona a los economistas porque dice los economistas son neutrales. Ellos no tienen ninguna ideología, ellos están diciendo lo que es, por lo tanto el gobierno tiene que seguir, ¿sí?, lo que diga la economía, así lo que digan estos economistas vaya un poco en contra de las necesidades del pueblo, por ejemplo. ¿Sí ve? Entonces, como que el conocimiento que se alcanza en el ámbito científico y académico se vuelve como una especie de valor incuestionable, y eso es un poco lo que cuestiona Nietzsche. Creo que Nietzsche lo que va a decir es, pero el conocimiento también es un punto de vista particular, ¿sí? No es esa verdad que pretende el ser humano, que pretende el hombre, de ponerla como algo que ya va a dominar definitivamente la opinión misma de los sujetos, la experiencia misma de los sujetos, por ejemplo, sino que es completamente, es como hacia allá que yo creo que se ve la crítica que hace Nietzsche en el conocimiento en este texto, ¿sí? Que lo quiere más bien poner como al nivel de una herramienta, como que es un punto de vista del hombre, es una de las herramientas que tiene el hombre para poder habitar el mundo, ya que no tiene las herramientas que tienen los otros animales, ¿sí? Y justamente tiene que hacer su conocimiento mucho más sofisticado, cada vez más sofisticado para habitar de manera más cómoda el mundo. Pero en ese construir un conocimiento muy sofisticado, como que se olvida de que es eso, de que es simplemente una forma para poder mantenerse en el mundo, ¿sí? Y eso es lo que señala Nietzsche, mire, es simplemente eso, no es el conocimiento, no va a ser otra cosa. Entonces también por eso como que es de ahí como que desde donde sale su cuestionamiento hacia la verdad, ¿sí? Porque obviamente la verdad, pues en principio sería fruto del conocimiento, ¿no? O sea, se supone que en principio la verdad procede del conocimiento y nos dice las cosas que son, ¿no? Pues si no, no tendría sentido la verdad, ¿no? Yo conozco la verdad, pero no es lo que es, o sea, no, evidentemente desde una perspectiva, o por lo menos yo lo veo como desde esa perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Erika. Adelante, Eliana, por favor. Sí, Erika, muchas gracias la aclaración. Creo que haces precisiones que eran necesarias, sí. De hecho, recuerden ustedes, bueno, que parte de la posición crítica de Nietzsche es, a él lo conocen como poeta, como filósofo poeta, y creo que él como esa denominación. ¿Por qué? Porque él es sabiendo que el lenguaje lógico, ¿sí?, de alguna manera delimita el pensamiento. Por eso también él se va como al pensamiento de la antigua Grecia, que es poetizar. Sí, la poesía es el origen de la filosofía, y no se entiende poesía como estos escritos así, puede que sean romanticones como se pueden, sino la poesía es esa capacidad de crear, ¿no? De traer como a la presencia eso que no está. Entonces, la poesía, ¿sí?, y el lenguaje poético permite como ir por encima de esas estructuras lógicas, ¿sí? En el principio cuando Juan hablaba de que esa como una venganza con el concepto, por eso sí, él de hecho está haciendo una crítica, ¿sí?, sobre todo el uso del lenguaje, sobre todo la expansión de la razón en Occidente, y sobre lo que podríamos entender ahorita como esa hiperracionalización del mundo. No lo ordenaron tanto que el ser humano, ya creo que esa es la forma de vivir, no hay otra posible por fuera de ello. Cuando hablamos de verdad,
¿sí? Aquí lo que trae Erika, ¿sí? Aquí también vemos de fondo en el texto también entonces que se mira ese problema epistemológico, ¿cierto? Entonces recordemos que muchas veces interpretaban, y creo que en la Santo Tomás alcanzábamos a pasar por ahí, cuando explicábamos que la filosofía es el paso del mito al logos, ¿cierto? Entonces nos dicen, es que hay diferentes tipos de conocimiento, ¿cierto? Sí, pero el conocimiento, y ese conocimiento científico es el que está pegado al logos, es decir, que tiene un orden, estructuras que lo van a permitir ordenarlo, medirlo, comprobarlo y demás. ¿Sí? Entonces, aquí en ese texto vemos también ese problema epistemológico. Entonces, Nietzsche nos va a estar diciendo, eso que llamamos verdad, ¿sí? Es simplemente la construcción que se ha hecho a partir de conceptos, ese andamiaje, podemos decir conceptos, proposiciones, teorías y demás, pero es una construcción humana, ¿sí? Por eso en epistemología conviene muy bueno, y en toda la filosofía, en todo deberíamos hablar, no hablar de verdad, sino de validez, ¿sí? No podemos negar que el conocimiento que es válido, sí, y dentro de su contexto, obviamente podemos decir es verdadero, ¿sí? Si comprobamos una proposición lógica, un algoritmo en matemáticas, qué sé yo, como decir es verdadero, sí, pero es verdadero dentro del contexto de determinado conocimiento. Entonces de ahí viene la cuestión de la verdad, como lo decía la compañera Erika, ¿sí? No se trata de que hayan verdades, de negar las verdades eternas como que permanecen en el tiempo, ¿sí? Sino que estas verdades son construcciones humanas que se van a llegar a refutar en algún momento. Si recordemos cuando era absolutamente cierto para el hombre occidental que el centro del universo era la Tierra, ¿sí? Eso era totalmente cierto y sobre eso se hicieron cálculos de ciencia también, cálculos matemáticos, acuérdense los cálculos que hicieron los marineros que estuvieron errados, bueno, ¿sí? Pero eso en un momento es verdad. Hoy en día la ciencia y nos ha permitido comprobar que eso no es de esa forma, ¿sí? Que simplemente era una interpretación desde un punto de la historia en ese momento, ¿sí? Entonces no hay verdades eternas, no porque no puedan permanecer en el tiempo, sino porque las verdades son interpretaciones que ha dado el hombre, ¿sí? Entonces en esa medida pueden, más bien no pueden ser tomadas como absolutas, ¿sí? Sino como interpretaciones. El mismo Nietzsche nos va a decir, no hay hechos, lo que tenemos son interpretaciones, ¿sí? Y de eso se trata el concepto de antropomorfización, ¿sí? No quiere decir que el ser humano haya sido el que creó el mundo, sino que el ser humano comienza a habitar el mundo, comienza a interpretar el mundo que va viendo, lo va representando por medio del lenguaje, ¿sí? Y en esa medida lo que nosotros entendemos como mundo humano es eso, es una interpretación del hombre, ¿sí? Seguramente los otros animales que comparten con nosotros el planeta entenderán el mundo de otra forma totalmente distinta, pero nosotros el mundo lo vemos como hombres, y obviamente acá me estoy refiriendo al hombre como especie, no como género. ¿Mm? ¿Cómo podemos ver el mundo? Pues como seres humanos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. No lo podríamos ver como lo puede ver de pronto un águila, no sé, una serpiente, porque no somos esos animales. Entonces, cada ser vivo interpreta desde su propia vida. ¿Mm? No sé. Gracias, Eliana. Pues mira, respecto a eso que vos acabas de decir, efectivamente solo hay mundo para el hombre. El águila no vería mundo, ve entorno simplemente, ¿sí? Eso por un lado. Volviendo, digamos que a lo del texto, este, a ver, es uno de los textos más cortos de Nietzsche y creo que da para hacer una tesis doctoral por varias razones para poder comprender el texto, tanto en su corta extensión como en su profunda intención. Por un lado, hay que tener en cuenta que la influencia fundamentalmente de dos autores que Nietzsche estará leyendo en esa época en que él está redactando ese texto, African Spear. Es muy bueno que fuésemos, digamos que más allá del texto hacia acá, del texto hacia antes del texto, ¿sí? Y revisar la influencia. Hay algunos autores, sobre todo italianos, Facio, por ejemplo, escribe en Nietzsche el criticismo,
Sánchez escribe Logica Veritae Credenza, alcune osservazioni in merito alla relazione Nietzsche-Speer. Y hay otro autor que también influye mucho en esa redacción, 6 meses antes de la redacción del escrito sobre verdad y mentira, Gerber, ¿sí? Die Sprache als Kunst, va a leer ese texto. Eso digamos que por un lado. Ahora, recordemos que respecto a lo que decían ahorita sobre el origen de la tragedia, este texto empezó a redactar entre 1781, 1871, 1872 y reeditado, reescrito en 1886. Creo yo que el contexto más inmediato del texto de verdad y mentira en sentido extramoral es los filósofos preplatónicos. Y ahí sí se enciende la cosa, digamos que en el sentido estricto, respecto al antropomorfismo, ¿sí? Respecto al antropomorfismo, tendría uno prácticamente que leer los fragmentos póstumos todos entre el verano de 1872 y 1873, comienzos de 1873, porque realmente ese es, digamos que el contexto intelectual de redacción de ese texto de verdad y mentira en sentido extramoral. Miren, por ejemplo, sobre el antropomorfismo, ya para ir a los otros textos que aclaran mucho más la discusión en torno a la verdad y el lenguaje. En el fragmento 1916 va a decir él respecto, por eso digo yo que el contexto más inmediato es los filósofos preplatónicos. Dice, antropomorfismos éticos, y miremos en qué sentido hace, digamos, que él ese tipo de señalamiento. Antropomorfismos éticos. Anaximandro, tribunal. Heráclito, ley. Empédocles, amor y odio. ¿Ven? Antropomorfismos lógicos. Parménides, solo ser. Anaxágoras, nous. Pitágoras, todo es número. En el fragmento 1934 va a desarrollar un poco más la cuestión y va a señalar lo siguiente. De Tales a Sócrates, nada más, nada más que transposiciones del hombre a la naturaleza, extraordinarios juegos de sombras del hombre sobre la naturaleza, como sobre las montañas. Sócrates y Platón, conocimiento y bien son universales, lo bello al comienzo, idea del artista. Pitagóricos, el número. Demócrito, la materia. Pitágoras, el hombre no como producto del pasado, sino como retorno, unidad de todos los vivientes. Y así sucesivamente empieza como a... Él es explícito en esos señalamientos sobre el antropomorfismo. Ahora bien, dentro de esos mismos fragmentos póstumos de 1872, 1873, que son como preliminares, digámoslo de una manera, que componen ese texto de verdad y mentira en sentido extramoral, sobre todo terminando el número 1. Nietzsche va a llamar la atención en el fragmento 19.2.28 sobre lo que es la imitación, sobre lo que es el conocer y lo que es el pathos del impulso a la verdad. Voy a leer solamente este fragmento. En los textos de 1888 Nietzsche va a volver a retomar la cuestión, pero bueno, tampoco se trata ni de sentarme en la palabra, ni de leer todos los fragmentos póstumos, solo como para dar mayores luces sobre el texto en sí mismo, ¿sí? Atendiendo el llamado de Liana a centrarnos en el texto y a generar el diálogo sobre la lectura que se está haciendo efectivamente en el texto. Entonces, solamente me permito, digamos, que leer el fragmento de 1872-1873. Dice, la imitación
se contrapone al conocimiento en el sentido de que el conocimiento justamente no trata de hacer valer una transposición, sino que quiere fijar la impresión sin metáfora y sin consecuencias. Con tal motivo, la impresión se petrifica, primero atrapada y limitada por los conceptos, luego muerta y desarrollada, y, como concepto, momificada y conservada. Sin embargo, no hay expresiones propias, ni conocimiento propio sin metáforas. Pero la ilusión subsiste en ello, es decir, la fe en la verdad de las impresiones sensibles. Las metáforas más comunes, las usuales, valen ahora como verdades y como medida de las más extrañas. En sí, aquí domina solo la diferencia entre costumbre y novedad, frecuencia y rareza. Respecto al conocer, conocer no es más que trabajar con las metáforas preferidas, por consiguiente una imitación ya no percibida como imitación. Por lo tanto, el conocimiento naturalmente no puede penetrar en el reino de la verdad. El pathos del impulso a la verdad presupone la observación de que los distintos mundos metafóricos no están unidos entre sí y luchan unos contra otros, por ejemplo, el sueño, la mentira y la concepción usual y habitual. De ellos, unos son más raros, otros más frecuentes. De este modo, el uso lucha contra la excepción, la regularidad contra lo habitual, de ahí el respeto de la realidad diaria por el mundo onírico. Bueno, y ahí hay mucho que leer, y algunas de estas cuestiones, como insisto, las va a ratificar, las va a desarrollar, incluso cuando ya está redactando textos de la voluntad de poder, y específicamente la voluntad de poder como conocimiento. Eso era lo que quería como agregar, como para dar un poco más de contextualización, no solamente en términos del texto en relación con el conjunto de la obra de lo que hasta el momento ha desarrollado Nietzsche, sino que, insisto, como es un texto, si bien corto, profundo, denso, habría que mirar, por un lado, esas influencias, con qué autores, o a partir de qué autores, o contra qué autores, más bien Nietzsche está trabajando allí en ese texto de verdad y mentira, y efectivamente, dentro de sus desarrollos intelectuales, el contexto, más que el origen de la tragedia, es el de los filósofos preplatónicos. Adelante, ella. Sí, Einar. Pues en esta primera parte del desarrollo de la obra de Nietzsche, él todavía está muy influenciado por toda la filosofía de Schopenhauer, ¿cierto? Todavía está, digamos, muy apegado a toda la obra de Wagner, que después se separará. Es decir, en esta primera parte de la obra todavía se encuentran bien marcados como estos rasgos del romanticismo alemán que pues obviamente por cuestión cultural lo ha permeado. Quería hacer una anotación que la tengo hace rato en la cabeza y se me va. Es lo que tú decías, o sea, los textos son cortos, pero son textos densos, o sea, para leer a Nietzsche hay que salirse como de la lógica del lenguaje, porque realmente utiliza figuras literarias, figuras poéticas, ¿sí? Es decir, a Nietzsche no lo podemos tomar en sentido literal, ¿sí? Por ejemplo, cuando el compañero Juan Carlos hablaba, ¿por qué utiliza la palabra ejército? Ya tiene una tendencia bélica, ¿sí? Como que ejército es una metáfora, volvemos al mismo, acordemos que metáfora en sentido general, metáfora representar algo con otra cosa que no es ella misma, ¿sí? Entonces las palabras en ese sentido son metáforas. Yo supongo que ahí está haciendo esa referencia a que son un número muy grande, ¿sí? Un número muy grande de representaciones que están unas sobre otras, ¿sí? Pues utilizo esta palabra. Entonces a Nietzsche no lo podemos leer así literalmente, ¿sí? Porque en gran medida él está utilizando el lenguaje poético, ¿sí? Porque conscientemente se quiere salir de esa lógica
que bajo su perspectiva es la que restringe el pensamiento. ¿Sí? Si la lógica ya nos marca una forma de pensar, nos dice que solo hay determinadas formas de pensar que son verdaderas y que lo que nos encaje a esta lógica no sirve, solo está diciendo, no, pues nos vamos a salir de esa lógica porque el pensamiento excede eso. Si el pensamiento no tuviera la capacidad de excederlo, entonces nunca se había dado toda la creación que se ha podido dar. ¿Sí? Por eso él propone, ¿sí? Una formación artística, ¿sí? Que el arte sea esa posibilidad de salir de la lógica que nos permita ver, en este momento lo podemos interpretar así, que nos permita ver posibilidades por fuera, digamos, del sistema de mercado, del sistema de capital, que nos dice que pues, ya hay unas formas específicas de pensar y que esas formas son las únicas válidas, ¿sí? Sino que hay otros mundos posibles, ¿sí? ¿Cuáles? No sé, son posibles, ¿sí? Pero que no permitamos que el pensamiento se delimite por la lógica. Y eso no quiere decir que la lógica entonces para el carajo, ¿no? Claro que puede sernos útil, pero cuando nos olvidemos que eso útil también es un producto humano y no le demos ese valor de verdad y lo pongamos por encima del mundo humano. Juan Carlos creo que tiene una palabra y yo ya con esto como que... Juan. Sí, quería agregar algunas cosas. De lo que dijo la compañera Erika, resalto que sí, este texto en particular y tal vez todos los de Nietzsche tienen muchas capas. Yo obviamente me fijo, trato de fijarme en la capa, diría yo, como de las tesis filosóficas más fuertes de Nietzsche, en este caso la de la verdad. Claro que, o sea, porque Nietzsche es sumamente hábil moviéndose entre las capas de los textos que escribe. Y no es nada menor con lo que empieza, con una descripción poética que sí es sumamente bella literariamente, pero pues a mí me parece sumamente desagradable y radical, o sea, que la presencia del intelecto, que hubo eternidades en que el intelecto no tiene misión, o sea, que el intelecto no tiene misión alguna fuera de la vida humana, que porque ha estado presente un minuto, pues eso, o sea, en el fondo eso no es ningún argumento, pero pues es otra capa del discurso que tiene. En cuanto a esa tesis sobre la verdad, lo que yo Juan Carlos, entiendo... discúlpame un minuto, Sí. antes de que se me vaya la idea. Esa primera parte que tú estás señalando es lo que yo les hablaba con la cuestión de esto que hablaba Carl Sagan. ¿Qué quiere decir? Es que el universo, o sea, el ser humano no es el universo. ¿Sí? Nosotros como especie, y esto es desde la perspectiva de Nietzsche, nosotros como especie habitamos el universo, habitamos el planeta, pero somos uno entre innumerables especies más que pueden haber. ¿Sí? A eso es lo que se refiere. El universo existió no sabemos cuánto tiempo sin que existiera el ser humano. Luego nosotros, ¿sí? Como especie, comenzamos a existir, a habitar, digámoslo, sobre este planeta, no nos metamos. Sin embargo, el planeta aquí ya estaba, ¿sí? Y podría llegar a pasar, y por eso dices una fábula, ahí es una que en un momento el ser humano ya no estuviese en el planeta o que en realidad el planeta no existiera y el universo continuaría. A eso es lo que se refiere él, por eso es un minuto falaz, ¿sí? Un instante en el que el ser humano habita el planeta, ¿sí? Construye su mundo humano a partir del lenguaje, la ciencia y demás, pero esto no quiere decir que el ser humano sea el universo y que el ser humano pueda tener el control o el conocimiento del universo. Simplemente es una interpretación que como seres humanos, como seres vivos, le hemos dado. ¿Sí? A eso es lo que se refiere el de un minuto en la existencia. ¿Sí? Pero el universo no depende del ser humano. Esto sigue. ¿Sí? Sigue, estaba mucho antes de nosotros, posiblemente seguirá después de nosotros. Nosotros simplemente hemos dado una interpretación, ¿sí? Como decía Erika, si este conocimiento lo hemos construido para poder sobrevivir, habitar el planeta, ¿sí? Y hasta llegar al punto en el que estamos. Pero no quiere decir que ese conocimiento abarque la universalidad del universo. Esa es la perspectiva de Nietzsche, que realmente pues yo la comparto, ¿no? Sí, a lo que me refería es que pareciera que o sea, ese texto obviamente ya se mueve por no en el plano de la verdad, sino la del valor o del valorar, ¿no? Claro, yo veo válido cuando dice que bueno, que con el mínimo conocimiento se hincha inmediatamente como una bota, pero pues no quiero discutir el valor, lo que yo discuto es que, o sea, que dure un minuto o un segundo, o sea, que aparezca la verdad
en el mundo, sea esta lo que sea, un minuto, un segundo, la milésima de segundo que aparezca en el hombre, en un mosquito, pues yo no lo tomo como un argumento. Pero no era eso, digamos, lo que quería resaltar, sino como Nietzsche juega, digamos, de varios planos, del más filosófico al del valor, etcétera, etcétera. Lo que quería decir respecto a la verdad es que lo que yo entiendo es que la tesis fuerte de Nietzsche es que por este proceso del paso de un impulso nervioso a la metáfora, la verdad es una ficción en el sentido de que está separada la verdad de la cosa con el intelecto humano. Y eso es lo que me parece que es radical en esa afirmación. Con la intervención del profesor Einar, digamos, ampliamos la contextualización y el posible diálogo que ha tenido Nietzsche en su época, pero pues un texto tampoco se limita a dialogar con quien el autor dialogó. Yo sí lo había puesto a confrontar con dos autores y en algún momento pensé que era con uno de ellos que se confrontaba, con una de las definiciones de lo verdadero que se confrontaba a Nietzsche. Yo soy más del gusto de la mistura, o sea, no me gusta que el pensamiento se reduzca a tesis, o sea, me gusta es pensar pues, que las cosas son más complejas, que a veces que las simplificaciones por profundas que sean se hacen. Me gusta más o sea, la he puesto a dialogar más con una cita de Aristóteles que decía que la investigación de la verdad es en un sentido difícil, pero en otro fácil. La prueba el hecho de que nadie puede alcanzarla dignamente ni yerra por completo en encontrarla. O sea, obviamente aquí hay algo más rico, ¿no? Porque Nietzsche nos recuerda cosas importantes. Me gusta que resalta ese punto en común que tiene el lenguaje entre los desarrollos de la ciencia, el arte, la literatura, las mentiras, los discursos del poder, etcétera, lo que tienen en común todos ellos. Me gusta eso. Y de Heidegger pues no se dijo nada, que es como una de las conclusiones que sacó la expositora. Pero por eso pensé que Nietzsche dialogaba de alguna manera, por ejemplo, con el concepto de verdad de adecuación de Tomás, y hay una cita de Heidegger que dice que ni antes ni después, esto incluye a Nietzsche, de Tomás, el problema de la verdad fue desplegado en tan amplias perspectivas. Entonces yo lo había puesto como a dialogar, era más con esos autores. Gracias. Sí, claro, Juan, que ahí está haciendo una crítica precisamente sobre ese modo de entender la verdad, ¿no? Porque desde Aristóteles precisamente es donde dice la verdad, ¿dónde encontramos la verdad? ¿Sí? Él ya no nos va a hablar como de esas esencias que están en el mundo del más allá de Platón, ¿sí? Sino la verdad es esa, la esencia, pero que se da en el lenguaje a través de la lógica. Sí, yo no sé si recordamos eso que habla Aristóteles del proceso lógico de abstracción por medio del cual se supone llegamos al lenguaje. Entonces él nos explica cómo primero formamos los conceptos y ahí de buscar esas esencias, esas características que son esenciales, descartar las accidentales, pues llegamos a la formación del concepto. Luego del concepto lo relacionamos y formamos juicios y luego, bueno, él nos explica esa formación lógica del lenguaje y por medio de esos pasos lógicos que está anunciando Aristóteles, dice, podemos llegar a la verdad en el lenguaje. Y si entonces en el lenguaje encontramos esa verdad, todo lo que enuncia el lenguaje será verdadero. De hecho, por ejemplo, miremos nosotros los tratados internacionales, pues todo lo que enuncia el lenguaje, si es válido dentro del lenguaje, si es lógicamente enunciado, se da por válido. ¿Sí? A veces uno diga, pero es que venga, eso no tiene sentido alguno, pero se da por válido. Pensemos, por ejemplo, en este tratado, que creo que eso está contemplado en el derecho internacional, me perdonan, sino la cuestión del ataque preventivo entre naciones. Entonces es una ley que resulta de todo tipo, pues a mí de mi perspectiva resulta absurda, ¿cierto? Pero es lógica, es válida en el tratado internacional porque está lógicamente argumentada dentro del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que si una nación se siente por algún caso que está amenazada por otra nación, tiene el derecho de atacar.
de forma preventiva. Uno dice, pues no tiene lógica en el mundo real, pero como en el lenguaje se está sustentando eso, entonces decimos es verdadero y funciona, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión con el lenguaje, ¿sí? Y eso es lo que está rebatiendo Nietzsche, ¿sí? Podemos que encontrar verdades, ¿sí? Y que se demuestren por esos mecanismos lógicos, ¿sí? O en la matemática por medio de toda esta comprobación de algoritmos, pero eso no quiere decir que esa sea la verdad en sí, eso es lo que él está cuestionando, ¿sí? Entonces la verdad excede eso, de pronto ahí nos iríamos y siento mucho que no nos esté acompañando Cristian, porque de pronto nos había dado luces de eso, que de pronto tiene aquí algo de lo que nos decía Kant, ¿sí? Que nosotros no podemos conocer las cosas en sí, sino nosotros conocemos es como el fenómeno, como se da esa representación. ¿Sí? Él dice, nosotros no vamos a conocer lo que es en sí, si no tenemos esas representaciones, ¿sí? Entonces, hacia allá es donde apunta Nietzsche. Y vuelvo y te digo a Juan, y pues eso, Nietzsche es más poeta, su filosofía se expresa a través de la poesía, por eso a veces resulta una lectura simple, así a primera pasada, pues resulta totalmente incomprensible. ¿Sí? Porque ¿sí? Los textos de Nietzsche, cogerlos, pensarlos con él, mirarlos de manera como más desmenuzada, no una lectura pues puede ser ligera. De ahí se puede entender las múltiples, desde mi punto de vista, malas interpretaciones que se han hecho sobre el pensamiento de Nietzsche, ¿sí? Y posteriormente sobre, pues también el de Heidegger, cuando se asocia este tipo de pensamiento con doctrinas, por ejemplo, como de la superioridad racial, del nazismo, ¿sí? Porque seguramente parten de una lectura superficial. Perfecto, Eliana. Bueno, entonces agradecer nuevamente a los compañeros, a las compañeras que nos han acompañado, eh, que han participado, que han hecho las diferentes intervenciones, eh, a las personas que hicieron la respectiva, el registro de asistencia. Lástima que de 17 personas solamente se han registrado 12. Eh, Queda pues entonces la cordial invitación para las siguientes sesiones y pues bueno, creo que incluso desde el mismo nombre del espacio, lecturas, Club Virtual de Lecturas Filosóficas, ¿sí? No se pretende agotar con esto la comprensión del texto o de la cuestión y queda más como la provocación. Creo que este espacio es más de lecturas provocadoras que de lecturas que agoten el ejercicio intelectual y en este orden de ideas, tanto para, yo siempre he dicho, todos somos filósofos en formación y tanto para los que ya eh, tienen alguna formación avanzada como los que no, pues el ejercicio está en eso. Creo que el pensamiento, el ejercicio del pensar rebasa más allá de los títulos de los estudios que se puedan realizar. Eso no se queda ahí, ¿no? Incluso cuando se escribe un texto, mm, tampoco el pensamiento se queda atrapado en el texto. Entonces, pues reiterarte, Eliana, mi gratitud y a todos desearles un feliz fin de semana con puente incluido. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y feliz fin de semana y pues nos encontraremos leyendo acá la próxima semana. Claro que sí. Un fuerte abrazo y una feliz tarde.